y vamos a avanzar con lo de las hojas, porque el día de hoy, 22 de julio, nosotros ya cerramos el capítulo justamente de estructura de las plantas. Y lo que nos faltaba revisar es las diapositivas de las hojas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que conocemos? Que las hojas tienen la función de la ejecución de la fotosíntesis. Las hojas además captan luz solar y también permite el intercambio gaseoso. Todas esas son las funciones primarias de una hoja. ¿Y de dónde nacen las hojas? Pues ya eso lo hemos estado revisando en estos días y ya vimos el tema de los meristemos. Entonces, al momento en que el meristemo se desarrolla, nacen las yemas. Y las yemas, a su vez, generan la extensión a partir del tallo. Esa extensión tiene que ver con las nervaduras y el peciolo. Entonces son extensiones del tallo justamente para que los meristemos funcionales también intervengan y puedan, por ejemplo, todas esas estructuras como el xilema y el floema también llegar hacia las hojas. Porque caso contrario, la hoja no pudiera ejecutar sus funciones de fotosíntesis. Y peor de generar el intercambio gaseoso. Entonces, ustedes tienen en pantalla la visión de la morfología de la hoja y sus partes, por supuesto, ¿no? Y dentro de estas partes nosotros podemos apreciar no solo la vaina, ¿no? Que es la formación o las extensiones del meristemo, que desde ahí parte la nervadura. Y luego ayuda a la generación o da soporte a lo que es el limbo. El limbo es esa parte plana o la cara superior de la hoja. La parte inferior se le llama envés. Y por supuesto, en las vainas, que son la base en realidad de la nervadura, ahí se pueden desarrollar o el meristemo puede seguir creciendo. Entonces, las hojas como definición son colectores solares de la naturaleza. Y hay una ecuación base, una ecuación de reacción química que tiene que ver con 6 moléculas de agua, 6 moléculas de CO2, más la energía solar, y esto da como resultado la glucosa, más 6 moléculas de oxígeno respirable. Esa es la ecuación de la fotosíntesis y ustedes la tienen en sus textos. ¿Qué es lo que también tenemos que saber? Y está en su libro un dibujo interesante en el cual se menciona que, por ejemplo, en la nervadura, que es esta parte más ancha, esta parte más gruesita, que es una extensión del tallo, ahí nosotros encontramos células del haz vascular. Y dentro del haz vascular nosotros podemos encontrar el xilema y el floema. Está también el tema de las estomas. Las estomas normalmente están distribuidas por todo lo largo y lo ancho de la hoja, superficialmente. Ahí están los estomas. Y por supuesto, el estoma tiene un componente que es una célula estomal oclusora. Y esa célula estomal-oclusora es la que permite que el estoma se abra o se cierre durante el día y durante la noche.
Nuevamente me acuerdo de una pregunta importante que hacía Yelania cuando revisábamos el caso de las raíces y del tallo. Si la epidermis como tal se extiende a la hoja, la respuesta es sí. La capa superior, la capa, esa fina o delgada capa celular, se llama epidermis superior. Y hay una epidermis inferior. Ahora bien, ustedes pensarán o dirán, pero si la hoja es tan fina, sí, pero si yo la cortase nuevamente, la seccionara, yo vería algo como un aspecto de colchón. Eso ya lo voy a dibujar yo en la pizarra. Para que ustedes lo puedan visualizar. Logran visualizar la pizarra, ¿verdad? ¿O no? Sí, máster, sí. Ya. Entonces, si yo seccionara la hoja o le sacara un pedazo y viera de la parte lateral, yo vería algo como esto. Como una especie de un colchón. Y esta es la parte superior de la hoja. Esta es la epidermis superior. Y esta es la epidermis inferior. ¿Qué hay en medio de esas dos superficies que parecen tipo colchón? Pues ahí usted encuentra los cloroplastos aquí. Los cloroplastos. Usted encuentra los cloroplastos y en medio, incrustado, donde usted ve la nervadura, encuentra algo como esto, como un ducto. Y ese ducto es el haz vascular. Ahí están las células del haz vascular, aquí. En esto como círculo concéntrico. Voy a ponerlo de verde para que usted lo diferencie. En realidad, si tuviese otros colores, fuese mejor, pero voy a colocar de verde el haz vascular, este. Y entonces, este haz vascular tiene las células, que son estas periferias. Y dentro de esa cobertura de células o esa capa celular, ahí yo tengo los ductos que me conducen el xilema y el floema. Aquí adentro. Entonces yo voy a hacer una pregunta importante y quiero que por favor me la conteste la niña María, que debe estarme escuchando. Aquí, donde están estas bolitas pequeñas de color verde, ¿Ya? ¿qué estructuras voy a encontrar? Si hemos dicho que aquí van el xilema y el floema. ¿Qué estructuras vamos a encontrar de lo que hemos estado revisando y estudiando estos días? ¿Estructuras de qué forma? No lo entiendo. El xilema y el floema son transportados a través de unas estructuras. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Señores, yo les sugiero que se pongan a estudiar y a leer. Un examen dado, en buena hora he traído esto a colación, un examen dado en una plataforma debe ser respondido en 1 hora. No, Que son como unos vasos. no hay un examen abierto
para 10 días, para 15 días. No, no. El examen es un solo día y, por decirle, de 7 a 8. Y pare de contar. Si usted no respondió en ese intervalo de tiempo las preguntas, usted va a tener mala nota. En ese momento no es que recién van a estar ustedes abriendo, déjenme abrir la diapositiva de acá, porque eso lo vi. No, no, así no funciona. Yo considero que los exámenes dados por computadora son más complicados que la parte presencial, porque cada cosa tiene su tiempo. Tampoco le va a dar a usted oportunidad que abra el Word, déjeme ver el PPT, a ver dónde está, qué era este concepto, qué era el de acá. No le va a dar tiempo. Y ya estamos cerca del examen. El examen es creo que a mediados de agosto. Es el 15, creo. ¿Puedo responder? Ya ahora sí, niña María. Son transportadas por los tejidos. Vea eso, niña María. Malo, malo, malo. Entonces, son las traqueidas, ¿no? Perfecto, eso. Pero no solo son las traqueidas, ¿cómo se llama? Las traqueidas van ¿con quién? Con el tubo criboso. No. ¿La traqueida qué transporta? ¿El xilema o el floema? El xilema. El xilema. ¿Y el floema, quién lo transporta? El tubo criboso. Los tubos cribosos, correcto. O los elementos cribosos. Correcto. Esa es la respuesta que esperaba encontrar. Entonces, aquí, en este dibujo y en este círculo concéntrico, que está el xilema y el floema en estas bolitas representadas, aquí yo encuentro esas mismas estructuras, esas especies como de tuberías de transporte. Gracias a ellas es que la hoja puede ejecutar las funciones, caso contrario no puede desarrollar. Esto de aquí, o este ancho, tiene un nombre. Entonces, estas partes de aquí le llama la capa empalizada. Esto que ven aquí. Capa empalizada. Empalizada. Y el resto es una capa esponjosa. Esto es una capa esponjosa. Y dentro de esa capa esponjosa, ahí están mis células del haz vascular. Aquí están mis células del haz vascular. Y dentro de esas células de haz vascular está el xilema y el floema. Dentro de esa capa esponjosa yo también encuentro los cloroplastos. Están aquí, los cloroplastos. Aquí. Los cloroplastos. Los cloroplastos son otro componente celular, ¿no? Entonces, bien, continuemos con esto. Entonces, ahí tenemos las partes de la hoja, pero ya más puntuales, ¿no? Más puntuales. Entonces, está el lado adaxial o la lámina. La hoja también es llamada lámina. Y esa lámina, por supuesto, nace a partir de una vaina. Y la vaina nace o es una extensión justamente originada por el desarrollo del meristemo. En este caso, ¿qué tipo de meristemo es? A ver, ¿quién nos ayuda?
pasan los tejidos conductores o los tejidos vasculares del xilema y del floema. Hay diferentes tipos de hojas. Entonces, las hojas pueden ser simples y pueden ser compuestas. De manera que las hojas simples les corresponde un solo limbo. Mientras que a las hojas compuestas le corresponden dos o más limbos. Los folios que menciona aquí, el folio se distingue de la hoja porque el folio no tiene la yema en la base. Entonces, por ejemplo, déjeme un momento apagar esos micrófonos. Bueno, hasta que el sistema reaccione y vea de apagar todos esos micrófonos, es Gabriel Cedeño el que tiene... Cierre el micrófono, Gabriel, por favor. Disculpe, Miss. Ya lo activé, ya lo desactivé. Esto tiene, ¿cómo es? Dice que la reunión termina en 10 minutos. Bueno, con esto concluiremos, ¿no? Entonces, yo lo que le decía era de que si ustedes recuerdan o centran su mirada en esta figura, ustedes verán que hay ramas que tienen en sus bases yemas. Entonces, esa rama que tiene la yema como tal, a eso se le denomina que de ahí parte el peciolo. Pero el folio, cuando habla del folio, es simplemente la conexión de esa rama directamente a la hoja. Es decir, en el folio existe la ausencia o no existen yemas. Si ustedes se percatan o hacen una observación a los arbolitos que están por la ciudad, verán que muchos de ellos, de la rama, nace directamente una hoja. Eso es el folio, el conjunto de esas hojas que no tienen yema. Pero la rama que sostiene esas hojitas, todas ellas tienen presencias de yema, que son también, las pueden visualizar como brotes. Entonces, a eso yo le denomino o le aplico el concepto de que tiene esa subrama un peciolo. Por eso menciona que las hojas son simples cuando a cada peciolo le corresponde un limbo. A cada peciolo le corresponde un limbo. Y son compuestas cuando a un peciolo le corresponden dos o más limbos. Dos o más limbos. De ahí que las hojas compuestas, por ejemplo, pueden ser de diferente forma. Algunas son tipo palma, como la figurita que ustedes aquí ven en la parte inferior, y esas son tipo palmeadas y que según el número de folios pueden ser binadas, ternadas, quinadas o digitadas. 2 folios binadas, 3 folios ternadas, 5 folios quinadas. Por si acaso, solamente hay de 2, de 3 y de 5. Es rarísimo encontrar una de mayor de 5 folios. Y de rama,
Por favor, prendan las pantallas que requiero tomar la fotografía. Máster, buenas tardes, le habla Luisa. Uy, hija, ya he llegado para el baldeo. Máster, disculpará la interrupción, pero a la compañera Alison no le sale en el foro para subir un archivo, tanto como Claro. hay en su casa, tanto